Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie lo podrá ver. Nadie lo podrá ver. Quiero compartir con ustedes en esta mañana este sermón, esta predicación, esta enseñanza. Esta enseñanza está titulada: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En la vida cotidiana, iglesia, en la vida cotidiana y en nuestros proyectos personales, siempre asumimos compromisos. Y estos compromisos muchas veces los realizamos por satisfacción o por una obligación. Un ejemplo de ellos es cuando estudias una carrera. Cuando estudias una carrera por gusto, ¿qué es lo que haces? Asumes compromisos, asumes grandes compromisos, como cuáles. Aquellos que estudiaron alguna carrera, ¿qué es lo que haces? Cuando te gusta algo, ¿qué haces? Llegas a tiempo a clases, estudias, haces tareas, te desvelas haciendo tareas, respetas a los maestros y hasta te sientes comprometido con tu alma mater. ¿A poco no? Dicen, yo salí del TEC Saltillo. Yo salí de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Yo salí del Sierra Madre. Y te sientes comprometido y tú dices, yo aquí estudié, yo estudié en la FECA. ¿Por qué? Porque tu carrera la hiciste con esa emoción, con esa pasión, con esa dedicación, con ese amor. Y por otra parte, cuando es una obligación, ¿estudias por qué? Pues porque te tienes que estudiar, porque si no tu papá te regaña, te dicen que si no estudias, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a trabajar. ¿Y a cuánto les gusta trabajar? No levanten todos la mano. En serio, no la levanten todos, ¿eh? Entonces, es cuando es una parte, cuando hace las cosas, ¿por qué? Obligación, ¿verdad? Y estudias, ¿por qué? Porque te toca, porque la sociedad te lo indica, porque tal vez no quieres que te corran de tu casa por ser un flojo, o como lo acaban de decir, porque te van a mandar a trabajar. Cuando decides casarte, ¿por qué te casas? A ver, aquellos que están casados y casadas, ¿por qué te casas? Por amor. Se acaba de casar, por eso lo dijo con gozo. ¿Te casas por qué? Por amor. ¿Te casas por obligación? En ningún momento. ¿Te casas por qué? Te casas por amor. Tú decides casarte y te casas por amor y vas a entregarte a tu esposa como por amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Jesús, el Hijo de Dios, no vino al mundo por obligación. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué lo hizo? No escucho, ¿por qué lo hizo? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a mí. Por amor a ti. Por eso vino Jesús a este mundo. No vino por obligación, sino vino por amor, y así también debe ser el matrimonio. El hombre asume una responsabilidad por amor y es por toda la vida. Amén. A veces pensamos que Dios tiene obligaciones con nosotros. Y te digo algo, y espero que quede claro, y espero que no te cause molestia: Dios no tiene ninguna obligación contigo ni conmigo. Dios no tiene ninguna obligación contigo ni conmigo. A Dios no se le exige absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo?
A Dios no se le exige absolutamente nada. Muchas veces le exigimos a Dios: Dios, sáname. Dios, dame un mejor trabajo. Dios, dame una casa. Dios, dame un carro. Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame. Y luego decimos: en el nombre de Jesús. Dios no tiene ninguna obligación y no tenemos que usar a su Hijo para que Él nos dé las cosas. Nos fue dado el Hijo para salvación, para perdón de pecados. Para eso fue dado Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que Dios nos da o nos permite tener es por amor. Es por amor. No porque tú se lo exijas, no porque sea su obligación. Dios lo que nos los da por amor. Muchas veces creemos que Dios tiene obligación con nosotros. Pero acuérdate de esto. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de dónde me tengo que acordar yo de dónde Dios me sacó y de dónde me sacó y dónde me ha traído. Vamos al libro de Isaías, por favor. Capítulo 51. Gloria al Señor. Glorifiquemos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo 51. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados. ¿De dónde fuiste cortado tú? Mira la piedra de donde fuiste cortado. No se te olvide de dónde fuiste tú cortado y del hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Jamás lo olvides. De dónde te sacó y hasta dónde el Señor te ha traído. Y yo hasta aquí puedo glorificar a mi Dios porque me sanó, me rescató y me salvó. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y es muy preocupante tener que ver a cristianos que se olvidan de dónde el Señor los sacó, de dónde el Señor los tomó, y digo que se olvidan porque muchas veces comienzan a comportarse como si nunca hubiesen vivido un estado lamentable, un estado miserable, un estado de desgracia. Y así vivíamos nosotros anteriormente. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. Y de ahí el Señor nos dio vida, y nos dio vida en abundancia en Cristo Jesús. No olvides nunca esto, nunca lo olvides. Dios es digno de ser alabado y glorificado por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si se te olvida a ti de dónde te sacó el Señor, tienes que mirar ese hueco de dónde fuiste sacado, como lo que vamos a leer en Isaías, de esa piedra, de esa cantera donde fuiste sacado. Y ahora por unos momentos te voy a pedir algo, que recuerdes de dónde el Señor te ha sacado. Isaías 64, versículo 6. Fíjate cómo dice el Señor: si bien, nada más uno. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos quiénes? Todos nosotros, ¿como qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué? Trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento de un lado para otro. No sabíamos ni qué, pero andamos para allá y para acá. Dice que éramos como suciedad, y todas nuestras justicias como qué, trapo de inmundicia. De ahí el Señor nos sacó, y a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y hasta dónde nos ha traído. Y el Salmo 106, versículo 21, acuérdate lo que dice, búscalo. Salmo 106. Versículo 21. Dice la palabra del Señor en el versículo 21: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. A veces somos como este pueblo. Cuando el Señor los sacó de Egipto, de casa de servidumbre, los sacó a una tierra prometida. ¿Y qué hicieron ellos? Se olvidaron del Dios de salvación, se olvidaron de lo que el Señor había hecho, se olvidaron de dónde los había sacado de esclavitud, y empezaron a murmurar en el camino. Yo quiero recordarte en esta mañana que dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados como
hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios llamarnos hijos, hijos del Eterno, hijos de Dios. Amén. Dios nos ama. ¿Y sabes cuánto nos ama? Muchísimo. El conflicto que tenemos es que decimos y creemos que Dios tiene obligaciones para con nosotros, su pueblo. Porque tal vez hay un mal argumento y mucha gente dice, es que Dios tiene obligaciones conmigo porque a lo mejor tú piensas que tú tienes una obligación. Yo tengo una obligación de mantener a mi casa. Mucha gente piensa que es una obligación mantener a su casa. Y te voy a decir algo. El hombre cristiano, el varón cristiano, no tiene una obligación de mantener a su casa. Tiene un deseo ferviente, tiene un amor para que Dios provea para su casa. ¿Me explico? No una obligación, sino un deseo de mantener tu casa. Y te lo digo a ti, varón, debes de tener ese deseo en tu corazón, porque la palabra del Señor también nos dice que si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, lo tienes que hacer para honra y para gloria de Dios. Así es que dale a Dios gracias por el trabajo que te da. Dale gracias a Dios por la provisión que te da. ¿Para qué? Para que tú puedas con ese amor esforzarte más y más para la gente que vive contigo, para tu esposa, para tus hijos. Y dale la gloria y la honra de Dios. Pero necesitamos ubicarnos como cristianos con la palabra. Y a veces estamos desubicados. Fíjate lo que dice Efesios 2:1. Muchos de nosotros no lo sabemos. Dice la palabra de Dios que Él nos dio, ¿qué? A nosotros, vida. Nos dio vida. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él te dio vida a ti cuando estabas muerto con tus delitos y pecados. Efesios 2:1. Así dice la palabra del Señor. Vamos a buscarlo. Y Él os dio vida a vosotros. Te dio una resurrección espiritual el Señor cuando estabas totalmente muerto en tus delitos y pecados. Y el Señor te dio vida. Y te dio vida en abundancia. Nuevamente te lo digo. Te dio vida y vida en abundancia para que vivas en Cristo Jesús conforme a su propósito. No conforme a tus deseos, no conforme a lo que tú quieres, sino conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. ¿Para qué? Para obedecer y caminar en victoria en Cristo Jesús. Aunque los demás crean que estás caminando en derrota, nosotros vamos caminando en victoria en Cristo de Jesús, porque estamos tomados de su mano y Él nos toma de su mano. Y nos dice su palabra: lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Señor es el que nos guía y nos guía. Poderoso guerrero es Jesucristo. Amén. Amén. Y con esto, cuando leo este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿saben a qué versículo de la Biblia me recuerda? Un versículo que siempre tengo en mi corazón y en mi mente. Como yo estaba antes de conocer al Señor, como yo estaba antes cuando caminaba yo como si no viviera Cristo. Dice la palabra de Dios que estaba podrido, que no había nada bueno en mí, nada. Y la palabra del Señor lo dice en Isaías capítulo 1, en el versículo 5, en la segunda parte, búscalo. Dice: toda cabeza está enferma. Isaías capítulo 1, versículo 5. Dice: toda cabeza, la segunda parte, la última parte de este versículo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así éramos tú y yo, podridos. Pero a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco lo conocieron. No se te olvide. Y sí, es lo que dice la palabra de Dios, que éramos una llaga totalmente podrida, había hinchazón en nosotros. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice Romanos 6:23. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga, porque el salario
del pecado, ¿qué es? Muerte. Es lo que nosotros teníamos que haber vivido. Muerte. Muerte. Esa era la paga tuya y la mía. Pero dice que la palabra del Señor en ese mismo versículo, más el regalo, más la dádiva del Dios que fue vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y tal vez te preguntarás, ¿qué habrá visto Dios en mí para haber llegado a mi vida? Te voy a decir algo, Dios no vio nada en ti ni en mí. Nada, nada, nada. Simplemente acuérdate lo que dice Jeremías en el capítulo número 31, en su segunda parte: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te ha amado el Señor. Por tanto, prolongó su misericordia hacia tu vida y te salvó y te sanó y te redimió de la maldición de la ley. ¡Aleluya! El Evangelio de Mateo nos dice en la Escritura por la razón por la cual Jesús vino al mundo. ¿Sí lo sabes? Mateo capítulo 1, versículo 21. Léelo conmigo, hermano. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Salvador. Llamará su nombre, ¿cómo dice aquí? Jesús. Llamará su nombre Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. El Evangelio nos dice cuál es la razón que vino a este mundo Jesús. ¿A qué? A salvar a su pueblo, a salvarte a ti, salvarme a mí de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero ¿sabes cómo era ese pueblo? ¿Recuerdas cómo ese era pueblo? Era un pueblo malagradecido, un pueblo que le decía a Dios: apártate, Dios. Después de que lo sacó de donde, de Egipto, después de que lo sacó de la persecución con la cual pasaron, después de que los sacó adelante muchas veces, le decían a Dios: apártate, apártate de nosotros, no queremos de ti nada. Job 21. Vamos al libro de Job. Job capítulo 21. Versículo 14. ¿Ya lo tienes? ¿Puedes decir amén? Dicen pues a Dios, ¿cómo le dicen? Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cuánta gente está viviendo así? Yendo a una iglesia porque tienen vida de iglesia y no tienen vida de Cristo. Le dicen al Señor: apártate, yo no quiero conocer de ti, solamente quiero lo bueno, pero no quiero estudiar tu palabra, pero no quiero orar, no quiero postrarme, no quiero pasar por un desierto. Apártate de mí, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es lo que mucha gente en las iglesias dice, porque tienen a Dios en la mente y no lo tienen en el corazón. Pero si tú, como hijo de Dios, tienes el nuevo nacimiento, tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer? Estudiar la palabra. De estudiar no para aprender más, sino estudiar para saber qué es lo que Dios te quiere decir a tu vida. Y para que lo tengas por obra. Porque hay mucha gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés, y se saben los versículos y los recitan y hasta los dicen como poemas, pero su vida dice mucho que desear. ¿Por qué? Porque se apartaron. Dijeron: apártate, yo solamente hablo esto y yo creo que ya soy cristiano, pero tenemos que vivir una vida en santidad delante del Señor. Una vida que honre y glorifica al Señor en todo momento y en todo tiempo. Amén. ¿Cuánta gente hay que tiene vida de iglesia y no tiene esa vida de Cristo? Hay mucha gente. Versículo 15 de ese mismo libro de Job, capítulo 21, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Es lo que dice la gente. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Dios, tomamos la Biblia, lo que nos gusta, y hasta lo subrayamos. Pero no tomamos de la Biblia lo que nos disgusta, lo que nos dice cuando tú estás en pecado.
Y te voy a recordar algo, iglesia, que hemos aprendido en este lugar. El evangelio de Dios es el evangelio completo. Muerte a nuestro yo. No nada más lo bueno. Porque lo bueno para nosotros es la prosperidad. Pero ¿qué hay cuando el Señor te dice no a esto, no al otro? Eso no lo queremos. Cuando te dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Cuando dice el Señor que tienes que dejar tus robos, tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras. ¿Qué hay de eso? ¿Eso no lo quieres recibir? Tiene que estar el evangelio completo en nuestros corazones, iglesia. Y saber qué es lo que el Señor nos dice. El hecho, iglesia, de que nos bañemos todos los días y que uses una loción muy buena y que asistas a las reuniones y que veas las transmisiones por internet, no te hace más, no te hace cristiano, no te hace un hijo de Dios. Fíjate cómo nos califica el Señor, que esto nos ayude para entender la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando Él vino a hacerse hombre, entiende por favor lo que hemos sido sin Cristo. Y yo quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2. Fíjate el amor de Dios hacia nosotros. Fíjate cuán grande ha sido el amor de Dios Padre hacia nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice? Versículo 7, sino que se anonadó, se hizo nada. Se despojó, dice la Escritura, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Oh, gusano Jacob! ¿Se hizo forma de qué? Gusano. El Todopoderoso, ¿puedes imaginar eso? Dios, Jesucristo vino en forma de hombre. ¿Se hizo qué? Gusano. Por amor a ti, por amor a mí. Imagínate la grandeza de Dios, la realeza de Dios, la santidad de Dios, como dice aquí su palabra, que se hizo nada. Tomó esa forma de siervo, semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él no tenía que hacer esto, ¿o sí? No tenía que hacer esto, sino dice este versículo, el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese es el amor que nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Solo los que han tenido ese soplo de vida, ese soplo de Cristo, pueden entender lo que dice la Escritura. Se anonadó, se hizo nada por amor. Por amor, por amor, por puro amor, se hizo nada. ¿Es amor o no es amor? Todo. Job, capítulo 32. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Job, capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Solamente el soplo, solamente ese aliento de vida que nos da a los nacidos de nuevo, nos hace entender lo que dice la Escritura. Mucha gente nada más tiene aquí el logos, la palabra, pero no tiene el rema del Señor, el espíritu de la palabra en sus corazones. Y mucha gente nada más vive de una religión y no de una relación con Dios.
¿verdad? Dice ciertamente espíritu hay en donde, en el hombre. ¿Y cómo dice la segunda parte de este versículo? Y el soplo del omnipotente, ¿qué hace? Le hace que entienda. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sopla vida y nos hace entender las cosas que ningún predicador te puede hacer entender. Ninguno. Solamente el Espíritu Santo es el que te puede mostrar las cosas. Solamente el Espíritu de Dios es el que te puede hablar tu corazón y redarguirte. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos hace entender, porque ningún predicador lo puede hacer, por muy bueno que sea su sermón, sino el Espíritu de Dios, hablando al Espíritu que vive en tu vida, que es el de Cristo Jesús. Es lo único. Y es como tú puedes entender. Deja de tener al Señor en tu mente, te lo digo nuevamente. Déjalo de tener ahí en tu mente y deja que Él tome tu corazón y que viva ahí en tu corazón. Mucha gente conoce Biblia, como se los dije hace rato, muchos versículos, pero lo que tenemos que hacer es entender y empezar a vivir su palabra. Romanos 12, versículo 2. Lo aplicamos muchas veces para los jóvenes que no se conformen a las cosas de este mundo, ¿verdad? Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino metanoia. ¿Sino qué? Metanoia. Repite conmigo, metanoia. Dilo fuerte, metanoia. ¿Sabes qué es eso? Una transformación. Es una palabra griega que significa transformación, y el enfoque es como, por ejemplo, cuando, hablando de gusanos, cuando el gusano, ¿sí?, está envuelto. Un gusano, ¿cómo es antes de que se envuelva para convertirse en mariposa? ¿Cómo se ve el gusano? ¿Se ve bonito? Se ve feo. En la tierra, caminando, y luego busca un lugar y se ¿cómo puedo decir? Se envuelve y luego de ahí, ¿qué pasa de ese gusano? Se convierte en ¿qué? Y así como hijos de Dios, como dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino metanoia, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando el gusano que está envuelto rompe, sale una mariposa. Así debe pasar con nosotros. Nada más no vayas a salir volando hoy, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Pero esa transformación es la que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del conocimiento revelado de su santa y bendita palabra. Un ejemplo es esto, lo que les acabo de comentar. Cuando el Señor vino a nuestra vida, vino a un ser totalmente perdido, podrido, muerto, lleno de suciedad. Dice la palabra del Señor que Él metió su mano en el lodo cenagoso, en la putrefacción, en el estiércol donde estábamos metidos, y nos sacó. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ve todo el amor del Padre hacia nosotros. Salmo 22 lo leíamos y decía en los primeros versículos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan que lo leímos? Vamos a leer nuevamente. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 6. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Cristo Jesús. Versículo 2, Dios mío,
Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cristo diciendo esto. Te pregunto, iglesia, Cristo diciendo esto, ¿cuándo pasó? Cuando toda tu maldad, cuando todo tu pecado, cuando todas tus transgresiones fueron echadas en su cuerpo en la cruz del Calvario, fue que Él se hizo gusano, por amor a ti, por amor a mí. Mirad cuán bueno, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Todos tus robos, adulterios, todo tu mentira, maledicencia, ultrajes, toda tu idolatría fueron echados en el Cordero de Dios, que como decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado, vino a quitar ese oprobio, vino a quitarnos, a limpiarnos de la maldad. Mira, iglesia, lo que vivió el Hijo de Dios por ti y por mí. Date cuenta de eso. Date cuenta de lo que Él hizo por amor a ti y a mí. Quiero regresar al libro del profeta Isaías. Capítulo 53. Voy a leer a partir del versículo número 3. Y tú al final me vas a decir si no ha sido grande el amor de Dios para nosotros, que nos ha llamado hijos. Dice versículo 53, capítulo 53, perdón, de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Cristo Jesús siendo humillado por los hombres. ¿A alguien de aquí le gusta que lo humillen? ¿A quién han humillado de ustedes en la escuela, cuando iban a la escuela? ¿A mí? ¿A ustedes también? ¿En el trabajo? ¿No te han humillado? ¿No se siente feo? Cuando Jesús vino por amor a pasar esto. Dice la palabra del Señor que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. No me interesa, no sé quién seas, hazte para allá. No, fue menospreciado y no lo estimamos. No, ¿sabes qué? Ahorita no, a ratito, por favor, regresa al rato. No, ¿sabes qué? No me interesa. Le daba la vuelta. Y Él estaba ahí por amor. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Dice versículo 3 nuevamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y Él que llevó nuestras enfermedades. Nosotros merecíamos eso. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Dios y abatido. Y dice la Escritura, versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pasó Él fue el sustituto
de nosotros. Nosotros necesitamos pasar por todo eso. Sin embargo, Él tomó por amor ese lugar para darnos vida y vida eterna, porque era el Cordero perfecto de Dios, sin mancha. Y solamente a través de Él podíamos llegar al Padre. No podíamos llegar de ninguna otra forma más que a través de Cristo Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace rato? No quiero saber de ti. No me interesa. Yo solo quiero tu bendición, yo solo quiero la prosperidad, pero yo no quiero orar, yo no quiero estudiar tu palabra. Y ve lo que dice aquí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por tu rebelión, por mí, por ti, por todos nosotros, sus hijos, hemos sido nosotros. Él tomó ese lugar y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su mente, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Te verá a ti, me verá a mí. Y dice la Escritura que va a quedar como, por todo lo que pasó, va a voltear y te va a ver y va a decir: te amo, estoy satisfecho por lo que pasé, sin necesidad de pasarlo. ¿Y todo por qué? Por amor. Por amor. Por amor. ¿Y cómo estamos viviendo, iglesia? ¿Cómo está tu vida delante del Señor hoy? Todo dice que después volteará y verá el fruto de su aflicción. ¿Y qué dirá? Estoy satisfecho. Te voy a decir: valiste la pena. Te amo. Por amor. Por amor. ¿Quién más puede hacer eso? Cristo. Solo Él. Nadie más. Nadie más. Y quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Tú y yo hemos sido justificados por Él. Por ese bendito hombre que tomó forma de siervo, que se anonadó, que se hizo nada por ti y por mí. Y dice: justificará a mi siervo justo a muchos, todos ustedes que están aquí, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Ese es mi Cristo de la gloria. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nadie puede llegar a Jesús si el Padre que lo envió no lo trae. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús, si no lo trae Él. Al recibir el soplo de vida, podemos entender esto. Ni tú ni yo podemos escoger o decidir que Dios sea nuestro Padre. No podemos hacerlo nosotros. Dice la palabra que Él es quien nos atrajo.
Él es quien nos llamó. No es porque tú hayas decidido venir a la iglesia. No es porque tú hayas decidido ser cristiano, sino es porque dice la palabra que Él nos atrajo. Juan 6:37. Juan 6:37. Dice la palabra del Señor: todo, 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué dice? Y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este llamado de Dios está basado en su gracia, su propósito antes de la fundación del mundo, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Aleluya. Fuimos por el Señor predestinados. ¿Tú sabes qué es ser predestinado? Significa conocer algo anticipadamente. Efesios 1:4. Vamos a buscarlo. Dice la palabra del Señor, predestinados, acuérdense, significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa. Y dice el versículo 4 de Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos ¿qué? Predestinado. En amor habiéndonos escogido desde antes para ser adoptados como ¿qué? Como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos llamó. Nuestro destino es ser hijos de Dios, santos y sin mancha. Gloria al Señor. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjate todo el amor que el Señor nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Tú no decidiste decirle a Dios, te acepto. Él decidió elegirte a ti. Así como estabas, muerto en tus delitos y tus pecados. Glorifica al Señor por esto, iglesia. En serio. Juan 15, versículo 16. ¿Se acuerdan qué dice? No me elegiste vosotros a mí. Juan 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios fue quien nos redimió, iglesia, de la maldición de la ley, y nos adoptó y nos hizo hijos. Eso es amor. Eso es amor. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fue hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y tú y yo
Deberíamos haber sido colgados de ese madero, pero Él tomó nuestro lugar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo santo, el pueblo escogido por Él. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dice que somos ese pueblo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. A ti que tú me escuchas, que estás escuchando, a ti te escogió Dios para que seas este pueblo único de entre todos los que están sobre la tierra. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 1, con este versículo termino. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Con esto, iglesia, quiero recordarte que el sacrificio de Cristo Jesús, que en su venida a esta tierra, haciéndose nada, tomando forma de hombre gusano, fue por ti y por mí. Cuán grande es el amor de Dios para nosotros, sus hijos. Cuán amor nos ha dado el Padre. Cuán grande es el amor. Es un amor del Señor, eterno y verdadero. Amén. Padre, una vez más, delante de ti, Jesucristo, estamos en esta tarde, Dios. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú nos has amado con ese amor eterno, Dios, y has prolongado tu misericordia sobre nosotros, Dios. Padre, que no se nos olvide, Jesús, que te humillaste a ti mismo, Dios. Padre Dios, padeciste, Dios. Padre, cuando nos ves, Padre Dios, dices, valió la pena, Dios. Gracias, Jesús, por ese amor, Dios. Padre Dios, ayúdanos, Dios, a permanecer en ti, Jesús. Ayúdanos, Dios, a no olvidar de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has traído, porque realmente estábamos muertos. Sin embargo, tú soplaste en nosotros vida, Padre Celestial. Y es por eso que estamos aquí, Dios, buscándote, Dios, buscando tu rostro mientras que pueda ser hallado, Jesucristo. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Dios, sino que nos mantengamos firmes en tu palabra, Dios. Que la palabra, Santo Dios, no la tengamos en la mente, sino la tengamos en el corazón. Que no tengamos vida de iglesia, sino que tengamos vida de Cristo, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, Dios. Y te ruego, bendito Dios, que sigas obrando y haciendo misericordia con nosotros, Dios. Padre, te doy gracias, Dios,
por la vida de mis amados hermanos que están en este lugar hoy, Padre Dios, presentes, Dios. Padre, te doy gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor mío, que están viendo esta transmisión, bendito Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de tus hijos, Dios, que están buscando tu rostro, Padre Dios, en esta tarde, Dios, Padre Santo Dios, buscando, Padre Santo Dios, ser hallados en gracia a través de Cristo Jesús, Dios. Padre, te ruego, Padre Dios, que no salgamos, Santo Dios, como entramos, Dios, sino que tu palabra, Señor, haya hecho mella en nuestros corazones, Dios. Quiero rogarte, Dios, Padre, por algún hermano que esté enfermo, Padre Dios, que tú, bendito Dios, metas tu mano, Padre, y lo sanes, Dios. Padre Dios, y no solamente físicamente, sino espiritualmente, Dios. Yo no sé cuántos hermanos estén débiles en la fe, bendito Dios, porque se han apartado, Dios. Y no es que se hayan apartado de la iglesia, de venir aquí, bendito Dios, sino se han apartado de ti, bendito Dios, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el oír no es venir a la iglesia a escuchar solamente esto, sino aún en nuestras casas cuando leemos la palabra de Dios y la leemos hasta en voz alta, Dios, estamos escuchándola, Dios, y por ahí viene el oír, viene la fe, Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a ser, Padre Dios, esforzados, Dios, Padre Dios, en escuchar tu palabra, Santo Dios. Padre Dios, ayúdanos, Dios. Padre, si hay algún hermano que esté padeciendo alguna enfermedad física, Dios, Padre Dios, algún corazón doliente, bendito Dios, Padre, mete tu mano, Padre Dios, y sánalo, Santo Dios. Unge, Padre Dios, esa vida con aceite, bendito Padre Celestial, y que su copa rebose, Dios, de alegría por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo, Dios. Te ruego que metas tu mano en la vida del pastor de este lugar, Dios. Padre Dios, que tú obres sanidad, Padre Dios, en su organismo, bendito Dios. Padre, para ti no hay nada imposible, bendito Dios. Y te ruego, Padre Dios, que tú lo sanes en el nombre de Jesús, bendito Padre Dios. Que hagas tu perfecta voluntad, bendito Dios. Padre Dios, en su organismo, bendito Padre Celestial. Dios, te doy gracias, Señor mío. Padre Dios, vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Que guardes tú, bendito Dios, nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Y que tu Santo Espíritu, Padre Dios, esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que tú regreses por nosotros, bendito Padre Dios. Y que si tú, bendito Dios, vas a venir hoy vas a venir hoy por nosotros, Dios, que estemos preparados, bendito Dios. Padre Dios, si vas a venir en la noche, en un rato más, Padre Dios, que Padre Dios, estemos a cuentas contigo, bendito Padre Celestial, porque esto no es un juego, Dios. Esto es una realidad, bendito Dios. Porque tú vives, Padre Dios, es que nosotros podemos vivir, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Les recuerdo, iglesia, la reunión el próximo viernes. Por favor, apúntense al 844-196-1289. Van a estar aquí los hermanos Arce de Miami. Van a estar el viernes. Van a estar aquí el domingo. Vienen un viaje relámpago, ahora sí, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Aman al siervo de este lugar. Vienen a orar por él. Yo les pido que sigan orando por el siervo de este lugar. Vienen el viernes, van a estar compartiendo la palabra del Señor este viernes. Van a estar compartiendo la palabra del Señor el domingo. Y el lunes parte nuevamente para Miami. El hermano Narciso también les manda saludos. Pronto también va a estar por estos lugares, ¿verdad? Iglesia, el viernes, por favor, apúntense para que puedan estar aquí. Acuérdense, se cierra la puerta 5 minutos antes. Se cierra viernes a las 7:25, se cierra la puerta. Y los domingos se cierra a las 11:55 la puerta. Nuevamente, hermanos, gracias por su amor, gracias por sus oraciones. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.